Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y a las 11:05 de la mañana estamos en Esto es lo Último, por aquí por Bonita Radio. Vamos a hablar en esta mañana de temas urgentes como el acceso a la información pública y lo que agraciadamente hicieron con mucha valentía y mucha solidaridad por lo menos 6 colegas de los medios de comunicación, entre tradicionales y productos de contenido que se dan alrededor de esos medios de comunicación, cuando confrontaron al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, con la falta de acceso que tienen todos los periodistas, incluidos esos que en algún momento, por lo menos sus medios, tenían capacidad de recibir información cuando es información sobre todo de investigaciones. Vamos a hablar sobre ese tema y definitivamente les voy a traer por lo menos 3 a 4 minutos de lo que se dio en 21 minutos, porque no soltaron el tema los colegas periodistas. Vamos a hablar de Elon Musk, lo que acaba de pasar con su renuncia y un antecedente de hace 2 meses de lo que le dijera un legislador, un senador, un congresista de Estados Unidos demócrata a legisladores del Partido Republicano sobre esa figura. Me parece que es un antecedente importante para ver hoy cómo se está dilucidando esta renuncia y qué está ocurriendo en ese orden de las políticas públicas de Donald Trump de recortar todo, incluido el Medicare, el Medicaid y todos los proyectos sociales que le dan posibilidad a poblaciones marginadas en Estados Unidos. Definitivamente lo que se puede esperar, o por lo menos desde mi análisis del mensaje de la gobernadora, lo que podrían ser temas que traiga, pero sobre todo, cuál es el estado de situación del país con todo lo que sabemos, que es información que ha manejado el periodismo puntualmente sobre los recortes de fondos, las realidades de las agencias, entre otras. Pero antes voy a ustedes. Estoy realmente súper agradecida del trabajo que hicieron los periodistas ayer y yo creo que vamos a hablar mucho sobre eso. Y si me ven que estoy bien feliz porque realmente fue un ejercicio de verdadero periodismo. Y voy a traer los nombres de los colegas que lo hicieron. Las colegas que se sentaron, se pusieron de acuerdo e hicieron las preguntas que tenían que hacer. Gracias a Florence Ramos, que está por ahí, llegó primero. No se olviden, ustedes pueden siempre aportar a nuestro proyecto periodístico a través de este chat cuando estamos en vivo. Ives Grajales llegó por ahí también, Roberto Osis, Rafael Sayas, Malungo Viera, Mirna Serrano, Los Díaz desde Winter Garden, Víctor Cruz, Carles Baratá, Mick Bernie, Robinson García, Luis Daniel Ortiz, Gloria Ramos,
Heidi Ramírez desde Michigan, Luz Coleman desde Nueva York, María Judith Colón, saludos amiga, Edgar García. Por ahí también está Javier Jiménez, está Madeline Rivera Ramos, Edgar Gómez Flores, Mildred Lozada, Olganis Camacho, Hilda Rodríguez, todo el mundo. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas y vamos a empezar porque esos 3 temas nos pueden tomar toda la hora y no quiero que se pierdan a mi amigo Rodrigo Otero Goico, colega periodista que está hoy en su almuerzo deportivo como siempre todos los días a las 12 del mediodía. Yo quiero empezar con el asunto de Elon Musk porque yo no creo que nos tomara de sorpresa esta renuncia. Venía habiendo quizás un distanciamiento desde la figura de Elon Musk, yo creo que por muchas razones. La que hoy vamos a discutir tiene que ver obviamente con los congresistas y cómo están reaccionando, incluso los congresistas republicanos, aunque haya sido solamente por un voto que se trancó el asunto de la ley de presupuesto. Pero tiene que ver con lo que le cuesta a Elon Musk y le ha costado en términos de sus negocios ser esa figura alrededor de Donald Trump que inició supuestamente un proyecto a través de la famosa agencia de eficiencia para cortar toda la grasa que según ellos hay en el gobierno de Estados Unidos y que tiene que hacerse para poder manejar todo lo que tiene que ver con la deuda pública. Esta línea que establece hoy Elon Musk cuando habla de su renuncia, francamente me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que aumenta el déficit presupuestario, no lo reduce. Es la justificación porque supuestamente se tiene que ir del gobierno de Donald Trump. Yo no estoy tan segura que sea la única justificación. Yo creo que Elon Musk, entre otras cosas, pierde demasiado dinero y ya hemos visto cómo le han bajado todos sus intereses económicos a través de sus proyectos como Tesla, etc. Lo que vino a hacer Elon Musk al gobierno de Donald Trump definitivamente era cobrar aquello que le dio en medio de una campaña que sabemos que fue millonaria desde el punto de vista de su gasto publicitario y que fue subvencionada precisamente por personas y millonarios como Elon Musk. Así que yo creo que ahí hay definitivamente un quid pro quo que se dio exactamente como quería supuestamente hacerlo Donald Trump con todas esas políticas de derribar todo el Estado benefactor y la atención que el gobierno de Estados Unidos como gobierno le daba a las minorías y le da a su población, porque el problema del recorte del gasto público no es que atienda precisamente las necesidades de la gente, sino que las deja fuera. Y este fin de semana hablábamos una amiga y yo sobre el asunto del Medicare y del Medicaid. Parecería que en ese esfuerzo por recortar y seguir recortando como lo quiere hacer las políticas y lo quieren hacer los funcionarios de esa administración, encuentra que hay gente que son disposable. Son personas personas de carne y hueso, que si no tienen el Medicare y el Medicaid activado como se activa desde el orden de una cobertura de salud pública, sabemos lo que va a pasar con ellos y parecería que en el esfuerzo por recortar draconianamente no hay espacio para tomar y llamar la atención de que están enviando el mensaje de que hay gente que son definitivamente descartables en Estados Unidos. Y yo creo que esas son las políticas que desde ahí ha venido reclamando la gente que está alrededor de Donald Trump. Y ese era uno de ellos, Elon Musk. Yo les voy a colocar una intervención, es mucho más larga, pero yo voy a colocar casi 2 minutos, de el senador Lorhan en febrero, hace un poco más de 2 meses, en febrero de este año, cuando Elon Musk no se presentó a una vista pública donde se suponía que diera explicaciones como secretario, subsecretario, ayudante del secretario de la famosa DOGE. Porque me parece
que en el contexto de esta renuncia es importante recordar lo que ya se le está cuestionando a los congresistas republicanos, que tiene que ver con la intervención indebida con personas como Elon Musk, precisamente en lo que es el Congreso de Estados Unidos, que se supone que es una rama, como en cualquier sistema republicano de gobierno, que viene a establecer la política pública para que la implemente el Ejecutivo. Pero parecería que es todo lo contrario, tal y como lo denuncia en esta vista el senador Lorhan. John Larson. Y es representante, discúlpenme. Les voy a colocar el video y regresamos al análisis. Where's the legislature? We're an equal branch of government. And you start off with a blather, and yet look at the empty seats here. Where's Elon Musk? I'm sure he's a genius and is a very credible person because of the wealth he's accumulated. But that does not put him above the law or the responsibility to come before this committee in this Congress. If he's so great, if these plans and all the fraud and abuse that he's found are so eminent, why isn't he here explaining it? You know why. Because he's out to privatize Social Security. Where's the legislature? We're an equal branch of government. And you start off with a blather, and yet look at the empty seats here. Where's Elon Musk? I'm sure he's a genius and is a very credible person because of the wealth he's accumulated. But that does not put him above the law or the responsibility to come before this committee in this Congress. If he's so great, if these plans and all the fraud and abuse that he's found are so eminent, why isn't he here explaining it? You know why. Because he's out to privatize Social Security. Fíjense como lo primero que hace el representante Larson es decirle cómo es posible que la independencia que se supone que tenga esta rama de gobierno, como es el Congreso, la legislatura, ustedes la obvian para abrirle las puertas a una persona como Elon Musk, que la credibilidad que asume el Partido Republicano, que le da y le otorga a Elon Musk, es exclusivamente porque es un millonario y no se cuestiona nada más. Me parece que es importante en el contexto de la discusión a qué vienen los millonarios como Elon Musk a hacer política pública en el gobierno de Donald Trump. ¿Quiénes son los que sufren? Pero sobre todo, directamente a establecerle en esta vista pública a los miembros de la delegación republicana que le abren las puertas a Elon Musk y a tantos que han estado en el esfuerzo de la famosa nueva agencia de eficiencia, es precisamente cómo descartan que se cuestione y se traiga la información correcta que tiene que ver con la privatización o el posible plan, que muchos dicen que es así que lo quieren hacer, del gobierno de Donald Trump de privatizar el esfuerzo del Seguro Social. Eso es importante para todos y todas en Estados Unidos, en cualquiera de sus estados y en el territorio o en los territorios, sobre todo en la colonia. Y eso aquí nadie habla de ese asunto. Y me parece que no es casualidad que ya los republicanos, que vuelvo y repito, solamente pierden por un voto la posibilidad de pasar ese presupuesto como lo querían pasar. ¿Ok? Y en este momento están planteándose si realmente por lo menos 1, 2, 3 personas, esto es lo que merecen sus comunidades, porque no olvidemos que la salvación es individual y los congresistas van a elecciones el próximo 2026. Y a mí me parece que en todo esto de que Elon Musk haya salido, toda la cuota que pueda haber definitivamente de que está perdiendo mucho dinero
estando atado a la administración Trump, porque lo que se activa desde el consumidor es precisamente con los productos que él vende. Y ahí están la realidad de cómo han bajado sus números en la bolsa con relación a Tesla, etcétera. Lo que pasa en la calle, lo que ha pasado en California, lo que ha pasado en Europa con la quema de los vehículos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente aquí tiene que haber una gran cuota de lo que es la presión que ya puedan estar sintiendo los congresistas que están diciendo, güey, aquí vamos a perder todo. O podemos perder todos. No sé. Yo creo que hay que darle seguimiento a este asunto porque no está escrito en piedra. Y definitivamente hay un planteamiento público y se debe estar dando en Estados Unidos. Obviamente nosotros tenemos la visibilidad de medios de comunicación que en el caso nuestro nosotros asumimos la lectura de lo más crítico, político, New York Times, Washington Post, con las diferencias obviamente que a veces también cargan maletas, etcétera, pero publicaciones que realmente traen este tipo de información que usted no las ve en el mainstream estadounidense, entre otros de los que acabamos de mencionar, entre Washington Post y New York Times. Pero siempre hay algo que queda y es importante, sobre todo desde lo que se está haciendo de esos productos de contenido y periodismo independiente. Eso con relación a Elon Musk y lo que está pasando en Estados Unidos. En Puerto Rico hoy amanecemos con la noticia sin bombos ni platillos de que la gobernadora Jennifer González Colón llamó a un comunicado, a través de un comunicado de prensa, hizo un comunicado de prensa para decir que estaba nombrando a María del Pilar Vélez Casanova como secretaria en propiedad del Departamento del Trabajo. Me llama la atención que la gobernadora haga esta designación a través de un comunicado de prensa. Es parte del gabinete constitucional de su gobierno y no olvidemos y tenemos que recordar que este nombramiento se da de esta manera después que la gobernadora intentara colocar en el Departamento de Estado del Trabajo a una abogada que tiene muchas hachas que amolar con los servidores públicos, sobre todo con aquellos que fueron destinados o condenados a trabajar en cualquier otra agencia, menos en la que se habían adiestrado para hacerlo, como fue Nitza Irizarry en el departamento o la unidad de recursos humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando la gobernadora retiró ese nombramiento, no le dio explicaciones a nadie, por lo menos públicamente, de por qué lo estaba retirando. Pero todos sabemos, y nosotros lo manejamos aquí desde fuentes de información desde el primer día, de que la licenciada tenía serios problemas porque no solamente los legisladores se estaban cuestionando lo que había hecho Irizarry Algarín cuando llegó como directora de Recursos Humanos y fue la que implementó la salida de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en medio de la privatización no se quisieron ir con Luma. Se quedaron en la agencia y ella los repartió a través de otras agencias públicas y se estima que hay 2,000 empleados de aquellos de la Autoridad de Energía Eléctrica que están haciendo de todo menos lo que hacían en la autoridad, entre otros los celadores. Y es importante que después que la gobernadora recibió ayer, me imagino, el insumo de su secretario de Asuntos Públicos, porque los periodistas que fueron convocados, y tengo que hacer la salvedad de que fueron convocados, porque ni a Bonita Radio, ni al CPI, ni a otros compañeros como la propia compañera Sandra Rodríguez Coto, le llegan las convocatorias de este tipo de conferencias de prensa. Los que fueron convocados estuvieron 20 minutos confrontando al secretario de Asuntos Públicos con la falta de acceso a información pública.
Y la gobernadora, 12 horas más tarde, emite un comunicado de prensa sin hacer una conferencia de prensa para decir que designa a María del Pilar Vélez Casanova, que como sabemos está interinamente en su posición. Yo creo que aquí hay dos asuntos. Primero, destacar que lo hace después que sabe que los periodistas no se quedaron callados y cuestionaron la falta de información pública a que tiene acostumbrado el gobierno de Puerto Rico de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, desde que se conformaron en gobierno el pasado 2 de enero. Que Vélez Casanova obviamente ocupaba la posición interinamente y que ya había habido una advertencia, tenga razón o no, del presidente del Senado de activar un reglamento para ir sobre los nombramientos que estaban interinos si la gobernadora no nombraba a nadie en propiedad. Que definitivamente esto surge después que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara se reunieran con la gobernadora, precisamente después que la gobernadora no les notificó con antelación que iba a designar Secretaría de Justicia y Departamento de Estado, Rosacheli Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo, y la directora de la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza, Lourdes Gómez. Que también ocurre que la gobernadora de Puerto Rico tiene hoy un mensaje al país. Y que fue un mensaje que la gobernadora no habría querido dar, pero la opinión pública, incluso me dicen que la propia gente del Partido Nuevo Progresista le dijo: la Constitución dice que debes dar un mensaje y no acabas de darlo. El uso y costumbre ha sido que en efecto ese mensaje se da entre febrero y abril, precisamente cuando se está discutiendo el presupuesto en la legislatura. La gobernadora no había querido salir y finalmente salió y dijo que, pues aquí estoy. El pasado martes, 2 días antes, le dijo a la legislatura que su mensaje iba a ser hoy a las 5 de la tarde. Así que todo eso es el telón de fondo de este nombramiento a la Secretaría del Departamento del Trabajo. Es una persona que está en el departamento desde el 2009, así es que es una persona enteramente de la confianza del Partido Nuevo Progresista, nombrada precisamente en el año de la nefasta Ley 7. Allí está como funcionaria del partido político en el Departamento del Trabajo. Hay una cosa bien importante. No conozco otras credenciales que no haya visto en ese comunicado de prensa de María del Pilar Vega Casanova. Pero quizás es la primera vez en la historia que el Departamento del Trabajo se inunda fatalmente de la política partidista. Lleva unos años en ese camino. Y no olvidemos que el Departamento del Trabajo es una de las agencias que tiene ingresos propios, pero que sobre todo se supone que su misión constitucional es atender la necesidad de trabajo de las personas que viven en este país. Y eso siempre se había sacado de la política partidista, independientemente de Partido Popular, Partido Nuevo Progresista. Había sido bastante distante el germen de la política partidista en el Departamento del Trabajo. Hoy es todo lo contrario. Y es importante destacar eso porque hay que ver con qué mentalidad va a venir esta secretaria, que ya tiene la bendición de Tomás Rivera Chats, como definitivamente ha tenido los 2 nombramientos de la gobernadora, Justicia y el Departamento de Estado, porque finalmente siempre planteo que lo que está pasando en el Ejecutivo entre el gobierno de Jennifer González versus el gobierno legislativo de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez
es que Tomás Rivera Chatz está llevando las riendas de quién se coloca en dónde. Y a este punto yo creo que está clarísimo. Hay que ver qué va a pasar esta tarde. Y quizás vamos a ese análisis. Y quiero empezar por lo que me parece importante también destacar, que fueron las últimas imágenes de la gobernadora antes de que hoy vaya a dar ese mensaje. Por un lado, se reúne con Pablo José Hernández, el comisionado residente, que como sabemos, la discusión supuestamente solamente dicho por la gobernadora en sus redes sociales fue en torno a la transferencia o la transición, hacia el SNAP, que es el modelo económico que va a seguir el famoso plan nutricional, antes conocido como cupones de alimentos, etc. Y me parece interesante que la gobernadora haya querido, porque nada es casualidad, establecer que tiene cercanía, conversación con el comisionado residente. Sobre todo en un tema que tiene que ver e impacta mucho a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones del Partido Nuevo Progresista. Que incluso en campaña, eso fue importante para la gobernadora, decirle que si ganaba cualquier otra facción, sobre todo la alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, se iban a llevar los fondos federales y ellos iban a sufrir. Ya sabemos que en menos de 30 días, porque en enero, después del 2 de enero, se le ha venido recordando a la gobernadora, en términos de las noticias que salen desde Washington, que en efecto no tenía que ganar la alianza para perder fondos federales, porque esos fondos se van a perder por razón de las políticas de Donald Trump, presidente al que ella apoya. Que otra imagen lapidaria, definitivamente, con la que se queda las últimas 24 horas de la administración de Jennifer González, antes de dar su mensaje, es esta imagen conversando con Tomás Rivera Chatz. Importante porque este es el foco de la discordia en el Partido Nuevo Progresista. Yo quiero hacer las cosas de esta manera, la gobernadora quiere hacerlas de otra manera y nadie se lo inventa, no hay comunicación. No había comunicación hasta ayer, después de los nombramientos del gabinete que nos habían dado, que había perdido la gobernadora toda posibilidad de traer su candidato, su candidata, 2 candidatos en el Departamento de Estado, una candidata al Departamento de Justicia como Janet Parra. Y definitivamente, ¿qué se puede esperar después de todo esto? Después de mañana se cumplen 5 meses, el lunes se cumplen 5 meses de que la gobernadora sea gobernadora juramentada, de que la legislatura haya juramentado igualmente un 2 de enero y que la gobernadora en esos primeros días de enero haya participado precisamente de la sesión inaugural legislativa. Con todos los tiros, los palos que han habido desde ese 2 de enero, yo creo que Jennifer González, que no tenía aparentemente planificado hacer un mensaje de situación, que es el nombre correcto de ese ejercicio esta tarde, mensaje de situación del país, mensaje de estado de la situación del país. Obviamente tiene un fondo, tiene una historia que le antecede en esos primeros meses nefasta. La gobernadora debería poder hoy dejarle claro al país que lo que establece la crítica de la opinión pública, de que no hay gobierno, de que no hay estrategia y estructura que pueda servir a los mejores intereses del país, que no hay comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y hasta hace 24 horas era así, era correcto, dicho por la propia gobernadora, de que los proyectos de ley de la legislatura
son incluso para recortar cualquier posibilidad de que las agencias pertinentes en diferentes áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con los desarrollos en la costa, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, como son la intervención de las leyes, sobre todo de la ley de transparencia y el acceso a la información pública, que no parecería que haya ningún plan con relación a la pérdida de fondos federales. Pues la gobernadora tiene un problema hoy de darle alguna posibilidad al país de que aquí hay centro y de que hay un proyecto hacia mejorar las condiciones de vida de la población. Escuchaba a Aníbal Acevedo Vilá decir que las expectativas son tan bajas que cualquier cosa es buena. Y en el caso de él centraba si la gobernadora iba a hablar sobre la cancelación del contrato de Luma. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene la gobernadora es no poder cumplir con una promesa de campaña, con un camino o una ruta que el país pueda decir, por ahí es que van. Yo escuché a la gobernadora en medio de la conferencia de prensa cuando nominó a las secretarias de Estado y Justicia decir que había que ver si en efecto, en medio de una crisis en la temporada de huracanes, iba a ser prioridad cancelar el contrato de Luma. Y definitivamente tengo que decir que es posible que la gobernadora venga por ahí con más excusas con relación a la cancelación del contrato. Claro, ahí hay una línea que si sabiamente, si estratégicamente la pudieran utilizar diciendo la verdad, definitivamente nadie pensaría que en medio de un huracán tú le vas a decir al que está proveyendo el servicio de energía, por ejemplo, te tienes que ir. El problema es que el país no ha visto que en estos primeros 5 meses haya habido una ruta que le dé la posibilidad de creer en esa promesa de campaña. Y yo creo que ahí es donde ha estado y está el problema de la gobernadora hoy. Que el problema quizás más importante para efectos de esa opinión pública es el asunto de Luma. Pues, ¿cómo le va a decir al país que no va a haber apagones como los que se espera por el alto consumo en el verano? ¿Cómo le va a decir al país que después de haberle prometido que esa oferta de producción de energía iba a incluir las renovables, el gobierno está haciendo todo lo posible por gasificar el país? Y yo creo que eso es un problema de fondo para la gobernadora. En ese mensaje, ¿cuál va a ser su proyección? ¿Cómo lo va a traer, incluso a sabiendas de que todos estamos esperando que diga algo sobre los problemas que ha tenido para nombrar gente y los problemas que tiene con su partido político y su legislatura, porque le han llamado la atención de la crisis que significa no tener jefes de agencia en propiedad, porque ninguno de su banco de talento servía y pasaba el crisol de la legislatura. Si se va a distanciar o va realmente a decir, en efecto, aquí hay que hacer un trabajo en común que no estamos haciendo, yo dudo muchísimo que diga lo que yo creo que el país sabe, que son PNP primero y después servidores públicos. Así que yo creo que ese mensaje, no sé cómo lo va a atender, que no sea desde esa posibilidad que ha dado la gobernadora de que el país piense de que para ella todo es un chiste, para ella todo es hablar de Jovín Vargas y entretener desde el punto de vista de ese efecto de la maripilización del gobierno y de su gobierno de Puerto Rico. Y finalmente, yo quiero tocar un tema que no puedo dejar de decir que me dio mucha esperanza.
escuchar los 21 minutos que ayer escuché, realmente los escuché entre ayer y hoy, que utilizaron colegas periodistas en una conferencia de prensa que el gobierno de Puerto Rico convocó solamente para los medios que ellos querían que fueran. Tengo que decir que algunos compañeros se enteraron, yo me enteré de la conferencia de prensa porque un colega periodista me envió la convocatoria. No pude llegar porque estaba en una cita médica. Eso no solamente habla bien de los colegas. Yo creo que ya los colegas se dieron cuenta de que aquí o nos unimos todos o sencillamente la capacidad que tiene el país de tener un periodismo excelente como lo ha tenido en el pasado se va a perder. Y ayer la demostración fue de eso. La demostración en una conferencia de prensa en que irónicamente, y yo les voy a colocar algunos minutos, pero no puedo pasarle los 21 minutos, aunque lo voy a hacer disponible porque me parece que lo que hizo, por un lado, Noticel, que dejó en sus redes esa conferencia de prensa, y por otro lado, Jay Fonseca en sus productos de contenido, es importante que lo repitamos y lo veamos cada vez que podamos. Esa conferencia de prensa fue llamada para anunciar un proyecto de comunicación que el gobierno de Puerto Rico quiere instalar 2 veces a la semana como conferencias de prensa con diferentes jefes de agencia, con Irán Torres Montalvo, que ustedes saben que es el secretario de Asuntos Públicos. Y en ese esfuerzo, según la convocatoria y según lo que dijeron allí en esa conferencia, ellos se van a sentar a hablar con los periodistas sin ningún censura. Pero irónicamente, lo más importante es que la censura es previa porque no le envían a todo el mundo la convocatoria para que tenga posibilidades de ir. Pues en esas 2 conferencias de prensa, martes y jueves, ellos se van a sentar a contestar preguntas y a traer información que ellos quieren poner en la opinión pública. Cuando usted le envían una convocatoria que dice que se presente a tal sitio porque vamos a anunciar esto, pues yo me imagino, no he hablado con todos los colegas, solamente he hablado con 2, de los que estuvieron allí, que usted dice, pero ven acá, este es el mismo gobierno que a mí me está negando esta información X, que a mí me está diciendo que nunca me entero de las convocatorias porque sencillamente no me las envían. Que la oficial de prensa de la Fortaleza no me contesta las llamadas, no me contestan los mensajes de texto. Que cuando vamos a una conferencia de prensa nos limitan las preguntas de otro tema. Que nos limitan el espacio que tenemos para preguntar. Pues los colegas llegaron a la conferencia de prensa ayer, que fue en el Departamento de la Vivienda. Y los colegas se organizaron y tenían todos el mismo problema, que a cada uno de ellos no les dan información en algún momento de la historia de esta administración, que solamente lleva 5 meses. Yo les voy a colocar los audios y van a ver los videos. Los periodistas no se ven necesariamente, pero yo voy a dar los nombres de los colegas que hicieron excelente trabajo ayer, como siempre lo digo. Cuando hemos tenido alguna crítica, la traemos. Lo que pasó ayer me parece que es lo que tiene que pasar desde el periodismo en cualquier lugar donde nos encontremos y no nos quieran dar información, sobre todo en el orden público. Y volvemos entonces al análisis porque voy a ponerles corrido 2 videos para traer información. Y yo espero que en algún momento, y estoy segura que sí, que lo voy a poder hacer, traigamos a algún colega o conversemos con algún colega sobre esta experiencia. Yo creo que estamos empezando. Si el gobierno de Jennifer González quiere hacer algo bueno para el país, es abrirle las puertas a la prensa de que tenga la información
que el país y su gente tiene derecho a saber. Vamos a los audios y videos. Pero creo que el respeto me lo merezco yo con 24 años como se lo merece el que lleve un año o apenas esté comenzando esta profesión. No estamos siendo atendidos, estamos siendo ignorados y me parece una ironía que hoy se esté haciendo aquí una conferencia para hablar de transparencia cuando la norma desde que comenzó esta administración ha sido otra y me parece lamentable porque están lacerando las relaciones que ya nosotros teníamos con muchos de ustedes y lo saben, con muchos de ustedes funcionarios secretarios. Y a mí me parece hasta vergonzoso e inmaduro que se esté asumiendo esta actitud con nosotros. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo no recuerdo ningún gobierno anterior que haya tenido tanta apertura, tanta accesibilidad a la prensa. Los domingos no hay limitación de las preguntas que se hacen y los temas que se traen. Estamos anunciando conferencia de prensa martes, conferencia de prensa jueves, sin limitación de preguntas de lo que la prensa quiere saber y el pueblo de Puerto Rico quiere escuchar. Sobre la pregunta específica de los requerimientos de información, pues le voy a ceder la palabra a nuestro secretario para que conteste o se tiene alguna información sobre ese particular. Las peticiones se atienden, la realidad, y se han atendido a los medios, se le envía la información, se notifica, pues están aquí porque se notifican, porque si no, no estuvieran aquí. Así que las peticiones se atienden y se trabajan. Hay peticiones en salud que son sensitivas, que son IPA, etcétera, pero las peticiones se atienden. ¿Cómo no? Telemundo. Perdóname. No se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo la línea de los compañeros y un poco retomando lo que usted le acaba de contestar a la compañera, no siempre el que se haga una conferencia de prensa es sinónimo de transparencia, porque sabemos que las agendas de la conferencia de prensa no las dictan los periodistas, 1. 2, ustedes están anunciando esta propuesta como algo que será abierto al pueblo en general. ¿Cómo se va a manejar el acceso del público en general a la fortaleza? Y en el caso de esa información que usted afirma que hay información que es sensible y privilegiada, cuando la pida un ciudadano, ¿qué se le va a decir? Ustedes se sientan más cómodos y podamos tener estos debates de ideas. Cintia López Cabán, por aquí. Sí, Cintia, saludos. ¿Qué tal? Solamente quiero aclarar un punto. Usted plantea que no existe una directriz para que no se comparta la información. Lo que pasa es que la experiencia nuestra ha sido que incluso que hemos tenido algunos portavoces de prensa que nos han explicado que para obtener la información lo hagamos a través de la ley de transparencia. Si no existe la directriz como usted plantea, se podría establecer que a partir de hoy todos y todas estemos en los correos electrónicos de todas las agencias para recibir las convocatorias, porque en nuestro caso, solamente para que usted tenga una idea de la dinámica, la única persona que está, el correo electrónico que tiene es privado porque no se reconoce el de Jaguar Media. Y eso supone que entonces tenemos que esperar que esa persona informe al grupo dónde va a ser la convocatoria y así es que nos enteramos. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a comunicados de prensa, no llegan. Así que nada, si esa no es la directriz y esa no es la orden, si usted pudiera ahora públicamente comprometerse a que todos y todas vamos a estar en ese listado y que todos, sin intermediarios, vamos a estar recibiendo las convocatorias y los comunicados de prensa. Y 2, que se le aclare entonces a los portavoces de prensa que cuando llamemos y pidamos información, nos la den. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido personas que hasta me ignoran, te ponen como que no suene, le puedo mostrar. Ha sido la norma desde que empezó esta administración. Si bien es cierto que nos dejan participar en las conferencias de prensa y podemos hacer preguntas como ahora, se limita a este espacio si llegamos. Fuera de eso, no tenemos acceso a ningún otro tipo de información oficial. Tendría que corroborar con nuestro equipo de comunicación. Bueno, no les voy a poner otra vez al secretario de Asuntos Públicos porque nunca pudo decir otra cosa que lo que tenía escrito o lo que se aprendió de memoria antes de salir de la fortaleza. Que esta es la administración que más acceso le ha dado a los periodistas, que él va a revisar, en efecto, qué está pasando. Todos los colegas, Cintia López Cabán, que fue esta última que escucharon, la compañera Bárbara Figueroa, la primera que estuvo en su intervención, José Carlos Sánchez, Glorinelli Soto, Noemí Rivera, Andrea Cruz, la colega Liz Arelis Cruz y Catriana Vélez.
todos trajeron exactamente la misma problemática y la misma crisis de acceso a la información pública. Los oficiales de prensa no contestan, no hay convocatorias claras cuando se las envían, cuando en efecto hay medios que no recibimos la información. Bonita Radio, el Centro de Periodismo Investigativo, el compañero José Carlos Sánchez también ha tenido problemas y lo dijo sobre informaciones que le dicen no hay información, no estoy esperando que me autoricen desde la fortaleza. Incluso otra colega también habló en esos términos, porque las agencias parece que tienen que esperar por fortaleza para darle la información que está pidiendo un periodista. Todos tuvieron la misma queja. Y el secretario de Asuntos Públicos insistía en que no sabe cuál es el problema. Pero si patético fue Irán Torres Montalvo, que dice que él contesta si tiene tiempo, o él directamente o su oficial de prensa. Yo aprovecho para decirle, Irán Torres Montalvo, que nunca nos han contestado una petición de información de su oficina de Asuntos Públicos. Y lo más increíble es que venga el secretario del Departamento de Salud, que parece que era el único que podía hablar en la línea que la fortaleza quiere que se establezca, es que diga que porque hay convocatorias estaban los periodistas allí. Yo no sé qué es peor, si la contestación de uno o del otro. Tengo que decir que tomó la palabra Ciaris Peña. Sí, también con los mismos talking points, pero creo que fue más honesta. Creo que dijo algo que me pareció importante, que ese no era el único vehículo el que van a tener martes y jueves para atender las participaciones o peticiones de información. Volvemos de los mismos periodistas, porque allí no estaban a los que le dan información. Allí no estaban a los que le dan entrevistas. Los que se pusieron de acuerdo allí de decir exactamente los problemas que tienen, estaban presentes y fueron solidarios en el contexto de que estos son los problemas, y antes de venir aquí hablando, como dijo Bárbara Figueroa, o irónicamente que nos están convocando para este nuevo esfuerzo, ustedes no nos dan información. Tenemos problemas para llegar a la información. Ni se diga de que todas las compañeras, y son 4, incluida Bárbara Figueroa, que trabajan en los productos de Cuarto Poder y los programas de Jay Fonseca, no tienen acceso. Y el secretario nunca le pudo decir que iba a haber un compromiso de que le iban a enviar la información y las convocatorias, de que le contesten. Que no le contestan los secretarios para entrevistas. ¿Ustedes han visto algún secretario de agencia en esos medios y con esos periodistas que les narré? No, porque esos son los que hacen las preguntas que el pueblo tiene que saber. Y esas no son las que quiere contestar el comité del Partido Nuevo Progresista en el ejecutivo de Jennifer González. Y me parece que ayer los periodistas demostraron, estos colegas demostraron lo que este país espera de su prensa. Independientemente de donde usted esté, en términos político-partidistas, un país democrático que se precie democrático no puede tener una prensa manipulada por el gobierno de turno. Llámese como se llame. Alianza, Partido Independentista, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, Proyecto Dignidad. No hay manera en que pueda haber democracia si una prensa no es libre. Y lo que está ocurriendo en el régimen González Colón, como le llamó ayer María de Lourdes Santiago, es precisamente la manipulación total del esfuerzo público y de la información pública. Como fulana me hace preguntas difíciles, como fulana me hace preguntas que yo no quiero contestar, sencillamente no está invitada. O cuando la invitan, no la dejan hablar. Es posible que ahora empiecen a llegar las convocatorias.
Y es posible que la oficial de prensa que coloquen diga, se acabaron los turnos, y la gobernadora se para y se va. Y el secretario de Asuntos Públicos se para y se va. Esas son las maneras. Esto es por diseño. Miren, yo escuchaba la conferencia de prensa el otro día de la gobernadora en manejo de emergencia. Y había una persona que yo no sé quién es, entiendo que se llama Joniel, que le hizo 5 preguntas a la gobernadora. Esa persona es un mandado, es una persona que lo ponen allí para hacer preguntas disque periodista. Esa persona está allí para hacer lo que ellos quieren que se haga. Y a mí me dan una pregunta, a otros colegas 2 preguntas, 3 preguntas, máximo. A él lo dejaron hacer 5. Y todas self-serving. Ave María, poniéndosele en la mano. Eso los periodistas lo sabemos, lo vemos a legua. Pues hay que tirarlos al medio, hay que denunciarlo, hay que establecerlo. Y yo sé que hay colegas que tienen serios problemas con sus medios de comunicación. Es posible. Los hemos tenido siempre. Esto no es nuevo. Lo que tiene que pasar es que usted vaya a una conferencia de prensa y el país sepa que usted se atreve a hacer las preguntas. Que no se las contesten. Bueno, pero hay que hacerlas. Y me parece que este nivel de solidaridad que hubo ayer, este nivel de compromiso, lo demostraron los periodistas con el país. Y eso es lo que este país tiene que recibir cada vez que apriete y vaya a un medio de comunicación. Y apriete, lo digo, o establezca el clic a nivel digital. Porque yo creo que tiene un problema Jennifer González, definitivamente. Cuando vaya a contestar, si contesta con algo, más allá de la represión o la censura, estas denuncias, ya los medios no son los mismos. Ya los medios no tienen la sartén agarrada por el mango. Habemos muchos que estamos empujando el carrito. ¿Y saben con quién? Con el compromiso del país, con el compromiso de la gente que quiere información y que el gobierno no se las da a través de los medios que siempre han utilizado para repetir lo mismo. Me parece que llega el momento en que la gente diga, y sobre todo con la acción, ahí están las organizaciones de periodistas, ¿qué van a decir con relación a esto? Me parece que llegó el momento de tomar el toro por los cuernos y decir si estamos dispuestos a decirle al país que en efecto está en nuestra responsabilidad y vamos a cumplir. Ayer los colegas que estuvieron en esa conferencia lo hicieron. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Yo no sé si va a haber el famoso proyecto de comunicación en récord. Porque yo creo que Irán Torres Montalvo sabe que los que vayan van a ir a hacer las preguntas que tienen que hacer. Sin cortapisa. Ayer se lo dejaron claro. Nos vemos. Mañana, esta tarde hay programa. Bueno, vamos a ver si va a haber programa, porque me preocupa. La gobernadora tiene que estar a las 5 de la tarde, porque si lo van a transmitir a nivel de televisión, tiene que ser puntual, no puede llegar tarde. Si no va a haber programa, pues entonces nos vemos mañana en Noticias con Café y hacemos todo el análisis, porque obviamente tenemos que consumir el programa, el mensaje, porque entre otras cosas yo quiero que usted sepa que a nosotros no nos envían los mensajes con embargo. Vamos a ver si lo envían. Yo voy a enviar un mensaje, a ver si esta vez me lo envían, pero lo dudo muchísimo. Así es que tengo que estar bien pendiente, porque además tengo que leer como quiera de ese mensaje. Si no nos vemos, recuerden que mañana es otro día a las 8 de la mañana en el último Noticias con Café de esta semana, que se está acabando el mes. No se olvide, puede contribuir a través de este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Periodismo 21 en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio. Nos vemos cuando, no sé si esta tarde o mañana. Gracias por estar siempre comprometidos con ustedes. Cuenten con eso y no se olviden que por ahí viene Rodrigo, que ya le cogí un par de minutos más, con su almuerzo deportivo. Hasta ahorita.
Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.